Tío, la verdad es que a mí me gusta mucho cuando ves las leyendas que tienen que ver con la creación de la vida de las diferentes culturas y las diferentes religiones. Sí que puedes como llegar a entender el pensamiento que tenemos ahora, de dónde viene y por qué pensamos de una determinada manera y por qué el patriarcado es una mierda. Vale, entonces digo, coño, me voy a ir al libro gordo de Petete de la mitología griega, que son los mitos griegos de Robert Graves. Me he quedado flipada solo con la introducción. Resulta que el tío te dice que a él no le interesan los mitos griegos que ya están pasados por el tamiz patriarcal. A él le gustan los primigenios. Es como si las historias de Disney te vas a buscar lo que hicieron los hermanos Grimm. Los mitos griegos de Robert Graves te lo cuenta todo. Resulta que él lo que te dice es que los interesantes son de como más allá del 800 antes de Cristo, los mitos se representaban en funciones públicas y luego había gente que los pasaban gráficamente pues a jarrones, a las paredes. Es ahí donde está la mandanga. Pues el tío lo que te cuenta es que en esta mandanga es que las sociedades, la parte donde se habla griego y toda la Europa antigua, era un matriarcado al inicio. No había reyes, había reinas y no había dioses, había una gran diosa. ¿Sabes cuándo se fue a tomar por culo? Cuando descubrieron que el coito estaba relacionado con el parto. No existía ni siquiera el concepto de paternidad, solo de maternidad. Las reinas de aquella época tenían que elegir a dos amantes, que iban a ser como los reyes. Se sacrificaba a uno en verano y a otro en invierno. Como el Corte Inglés. Esto era un puesto importantísimo y los tíos querían tener ese puesto. Entonces, de hecho, se batían en sus duelos y sus cosas para que luego las reinas pudiesen elegir a estos dos. Ellas tenían a estos que eran como sus grandes amantes. Y lo que se hacía es que cuando llegaba la época de los sacrificios, primero a uno y luego al otro, de hecho se les llamaba como gemelos, pero que no eran gemelos, era porque se les elegía de dos en dos. Lo que hacían es que luego con su sangre se rociaban los campos y las doncellas de la época, los frutos que salían de allí, los comían. Además se hacía como en un ritual y la carne de ellos también, con unas máscaras de cerdos y de animales y no sé cuántos. Midsommar. Midsommar, la verdad es que sí. ¿Qué es lo que se creía? Que se fertilizaba todo, los campos, las mujeres al comer, con la sangre y con el cuerpo de estas personas. Todo estaba medido según, además, los tiempos de las mujeres. La representación de la diosa era la luna. Bueno, pues esto que luego ha copiado el cristianismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La luna, que era un símbolo celestial de la diosa, tenía tres fases: nueva, llena y vieja, doncella, ninfa y la vieja de la matriarca. Te decía que incluso las estaciones del año eran como de cuando primero te quedas embarazada, como cuando florecen los frutos, cuando luego los tienes y al final, cuando llega el invierno, pues que ya no hay nada que hacer aquí. Claro. Y el año, que se creía que el año eran 364 días, los meses no eran 12, eran 13 y eran 28, porque era el ciclo de la menstruación de las mujeres. Y entonces el día que descubrieron que cuando te follaban te quedabas embarazada, empezaron a decir, bueno, a lo mejor a mí que me sacrifiques en invierno me viene regular. Entonces, leí que flipé porque tampoco lo sabía, que él lo cuenta, que por ejemplo la historia de Perseo con Medusa, él lo interpreta como la leyenda que cuenta la caída del matriarcado.